Vamos a hablar con el doctor Diego Garcilaso, que amablemente nos atiende, es el director de epidemiología de la provincia, que ha tocado un poco encabezar este trabajo en este tiempo tan difícil. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Buenas muy tardes. bien. Este, doctor, me preguntábamos más temprano sobre cómo estaba el sistema sanitario. Ayer escuchábamos que el doctor Vergara hablaba de la cantidad de camas disponibles y decía que quedaban pocas en los sectores de cuidados intensivos, sobre todo. Em, ¿Se puede llegar a un colapso del sistema sanitario? Particularmente, cuando estamos hablando de la ciudad de Paraná, Sí. particularmente Gualeguaychú, que son los dos lugares donde ya hay circulación comunitaria. Si bien en este momento no estamos en un colapso, digamos, hay camas todavía disponibles, sí lo que observamos, por lo menos las 2 o 3 últimas semanas, un incremento de los casos moderados y graves. Nosotros teníamos aproximadamente 10 pacientes en terapia intensiva, después pasamos a 20, a 30, y hoy tenemos aproximadamente 40 pacientes en terapia intensiva ya en este momento. Así que bueno, existe esa preocupación obviamente porque este virus ha generado el colapso no solo sanitario, sino de muchas otras actividades también. Y bueno, es por eso que es muy importante tener en cuenta las medidas tanto sanitarias como cívicas también para evitar los contagios. Usted sabe que el otro día el presidente de la Nación dijo que no descartaba apretar el botón rojo, hablando de un regreso a la fase uno, al aislamiento total. Hoy algunos medios nacionales inclusive hablan de que hay algunas provincias argentinas que están evaluando seriamente esa posibilidad porque se vuelve incontrolable, si no, y citan los casos de Santa Fe, muy cerca nuestro, o de Mendoza. ¿Usted cree que aquí se podría dar en algún momento algo parecido? Y bueno, eso va a depender muchísimo de cómo nos comportemos, digamos, básicamente de cómo se dan los contagios. Eh, yo he visto, por lo menos en esta última semana, cierto nivel de estabilización Ujú. en los casos, y eso nos da a nosotros un poco de esperanza, por decirlo así de alguna manera, pero con este virus nunca podés estar 100% tranquilo. Pero sí estamos viendo, estamos siguiendo también en lo que ocurre también en otras provincias, cómo rápidamente avanza, que era un poco lo que hablábamos, lo que venimos hablando todo este tiempo en relación a cómo colapsa el sistema de salud, dado la gran cantidad de contagios que se dan en muy poco tiempo y el gran porcentaje que hay de estos casos que son moderados o graves. Hay muchos casos que son moderados, el 20% de los casos muchas veces requieren internación, no todos esos pacientes son mayores de 60 años y muchos cuadros de neumonía, sobre todo principalmente, que requieren a veces incluso oxígeno y no llegar hasta la terapia, pero que bueno, también requieren de la internación. Y esos cuadros también hay que tenerlos bien en cuenta. Pero Y, bueno, la pandemia siempre hay que irla monitoreando, eso es sí. fundamental. Y con En el tema esto, de, sí, de- en de la esto tomo duplicación. Sí. una frase que no es mía, pero de un epidemiólogo, que da como ejemplo los incendios en los bosques. Si un incendio en un bosque es pequeño, es más difícil de ver, pero mucho más fácil de apagar. Cuando el incendio ya es grande, es mucho más fácil de ver, pero mucho más difícil de apagar. Por eso Sí. es muy importante la detección temprana de los conglomerados, de la circulación comunitaria, para poder preventivamente tomar acciones antes de llegar al colapso, tomar un tiempo, ver cómo evoluciona y muchas veces volver a retomar. Y eso es lo que pasa en el mundo. Muchas veces uno ve en algunos países que han tenido que volver a fase uno, después vuelven las actividades, el virus empieza a circular de vuelta y hay que volver a las distintas Mm. fases. Ese es el comportamiento que tiene el coronavirus, a diferencia de otros virus respiratorios que estamos más acostumbrados a ver que tienen un comportamiento más estacional. Doctor, todos hemos empezado a conocer un poco más de cerca el comportamiento de este tipo de cuestiones a partir de la difusión que ustedes mismos le han dado. Y hay un índice ahí que yo escuché el otro día que es el de duplicación de casos, que el gobernador decía que estaba en 13 días, creo. Hoy, ¿sigue siendo así la situación? Sí, hay que tomar un tiempo, o sea, pasó muy poco tiempo, digamos, desde que se calcularon estos índices. Hoy nosotros ya lo volvimos a calcular y, por ejemplo, para Paraná ya nos dio 14. Ajá.
Pero bueno, necesitamos más tiempo para ir viendo. Lo ideal es que el tiempo de duplicación vaya aumentando, la cantidad de días que se requieren para la duplicación. Y hay otro indicador que desde el punto de vista epidemiológico importante, que es el RT, que le llamamos nosotros, que es la capacidad que tiene, es el promedio de personas que logran infectar un caso positivo. Entonces, si nosotros tenemos un promedio que está por debajo de 1, eso quiere decir que la pandemia se está empezando, o la epidemia o lo que sea, se está empezando a apagar, por decirlo de una manera. Si eso está muy por encima del valor 1, por ejemplo, que una persona puede llegar a contagiar cada 3 y así en promedio, estamos en un crecimiento exponencial, básicamente. Nosotros en Paraná tuvimos un momento que estuvimos en un RT que estábamos por encima de 2, 3, que eso fue principio de agosto. Después empezó a bajar y ahora se ha estabilizado un poquito, está arriba de 1, o sea que todavía estamos en expansión de la epidemia, pero no al nivel que estábamos hace unas semanas atrás. Doctor, ¿y es cierto que hubo errores en los diagnósticos de análisis y muchos falsos positivos y que le tuvieron que avisar a las personas que en realidad no tenían coronavirus? No, lo que ocurrió fue, bueno, dentro de los controles internos que se hacen del laboratorio, se debió una corrida que se llama, se debió volver a hacer por esos controles internos, así que probablemente fue por el tema de reactivos que hubo que descartar y se volvieron a rehacer esos informes, lo cual demoró mucho más también la entrega de los reportes de esos informes. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿De cuántos análisis que se tuvieron que volver a hacer? Y aproximadamente, no recuerdo en este momento, pero por cada pasada pueden llegar a tener cerca de entre 80 y 90 racks, se llaman, o sea, muestras, básicamente. ¿Y cuántas pasadas son? Y a veces, depende del día, hay veces que son más de una pasada. Generalmente hacemos entre 3, eso es el número principal de pasadas. Hay veces que se pueden hacer más incluso. ¿Pero hay una estimación de cuánta gente recibió un diagnóstico equivocado? Sabemos que son muy pocos porque en realidad en el momento en el cual se ve el problema en el control interno, enseguida nos informaron esos datos. Algunos datos sí se informaron y eso, bueno, ya rápidamente se empezaron a comunicar principalmente con los profesionales para advertirle de ese problema. ¿Pero cuánto serían? ¿40, 50, 80? No, son menos, mucho menos. Menos. Y entre ellos está el diputado Giano. Entiendo que sí, escuché ayer en las redes sociales leí en las redes sociales que sí, que estaba. ¿Y podría ser al revés, gente que le dio negativo, que en realidad tiene positivo? Eso no en este problema particular, pero sí existen los falsos negativos e incluso son más frecuentes que los falsos positivos. Es un tema que yo ya lo he hablado también, creo que con vos en otras circunstancias. Existen también, sobre todo por la técnica del hisopado. El hisopado no tiene un 100% de sensibilidad. Entonces hay personas que pueden llegar a tener el coronavirus, se hacen el hisopado y no alcanza, por el hisopado en sí, a detectar el virus. Entonces también existen los falsos negativos, que eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso siempre cuando me preguntan el tema de si es efectivo poner en los puestos obligatorio el uso de... Bueno, en esto también hay que tener en cuenta de que los métodos, los exámenes complementarios no son el 100% efectivos, ni específicos ni sensibles. Entonces muchas veces hemos tenido incluso pacientes que ha habido que rehisopar más de 2 o 3 veces porque la clínica daba, digamos, para coronavirus y a veces digamos, la técnica del hisopado daba negativo. Doctor, y esto fue un error, decía usted, un problema con los reactivos, no fue un error humano. Fue un problema de unos reactivos que no estaban bien, digamos, por decirlo de alguna manera.
Porque después veo que se empiezan a leer cosas en las redes sociales, por eso le pregunto directamente a la fuente, ¿no? Porque así como hay quienes Ujú. destacan el trabajo de los médicos, de los profesionales, de los bioquímicos en este caso, también hay quienes por ahí los responsabilizan de este tipo de cosas que ayer produjeron gran preocupación en mucha gente. Último dato que le pido, doctor, ¿cuánta gente están testeando por día más o menos? Y nosotros ya llegamos hoy estamos con el laboratorio de Paraná, también se sumó el laboratorio de Concepción del Uruguay, también trabajamos también con el laboratorio dependiente del Malbrán, que es el Instituto CONI, que es un laboratorio que se encuentra en la ciudad de Santa Fe, en los cuales también estamos trabajando con ellos derivando muestras. Y ya superamos las 300 muestras por día. Muchas veces, a veces, bueno, podemos llegar hasta 350 muestras por día para toda la provincia, digamos, en general. O sea, si hoy son 300 muestras y dio 121, o ayer 121 positivos, estamos casi al 50%. Sí, la positividad ha venido subiendo, que es uno de los puntos que a nosotros nos preocupó. Ha venido subiendo ya desde aproximadamente julio, por ahí. Empezó toda la semana, pues se evalúa semanalmente, todas las semanas venía subiendo. Estábamos en un 10%, después 20%, después 30%, 40%, y hemos llegado incluso a un 50%. Eso implica básicamente que la mayoría de los virus, o sea, los cuadros respiratorios que se dan hoy actualmente, la mayoría de estos cuadros respiratorios están relacionados principalmente a la circulación del coronavirus. Y eso es lógico, dado que muchas de estas medidas de prevención también son efectivas para otros virus que son menos contagiosos desde el punto de vista respiratorio. Entonces, prácticamente influenza no estamos viendo, también lo que es un virus que es muy común, sobre todo en la población pediátrica, que es el sincicial respiratorio, también ha circulado muy bajo este año, y principalmente el virus que está produciendo cuadros respiratorios hoy es el coronavirus. Doctor Garcilaso, como siempre ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.